Un niño superdotado sería aquel niño que desde que nace, es decir, de manera innata, tiene el potencial para destacar en cualquier área de conocimiento, pero sobre todo lo que diferenciará a los superdotados del resto de alumnos con algún tipo de alta capacidad es la capacidad que tienen de interrelacionar entre sí estas diversas áreas y además hacerlo de manera creativa. ¿Vale? Entonces, por un lado tendríamos los superdotados y por otro lado tendríamos a los niños talentosos. Y los talentos se dividen en dos. Los talentos simples, por ejemplo, el talento matemático, todo el mundo puede entenderlo, ¿no? Aquel niño pues, que destaca en una sola área, que en este caso pues, serían las matemáticas, la capacidad de solución de problemas, el cálculo, etc. Y después están los talentos complejos, que es cuando, por decirlo muy brevemente, cuando dentro de un mismo niño se dan al menos 3 áreas de talento. Por ejemplo, el más típico, ¿cuál es? Pues el que llamamos talento académico o talento lógico-verbal memorístico. ¿Por qué? Pues porque es ese niño que va a destacar en su capacidad de razonamiento lógico, en sus aspectos verbales y en su capacidad de gestión de la memoria. Y el otro gran talento complejo que existe sería el artístico o artístico figurativo, como se le llama. Uno de los problemas que tenemos en la detección del talento es la falta de unidad en el criterio diagnóstico, ¿no? Tanto a nivel, ya no solo a nivel nacional España, sino también a nivel internacional, ¿no? Y es verdad que cada vez, bueno, pues hay más estudios de investigación para intentar clarificar un poco qué es la alta capacidad y cómo se estructura, ¿no? Es cierto que ahora la tendencia de diagnóstico va más dirigida pues, a la explicación que ha dado Leopold de este tipo de perfiles, ¿no? No dentro de la alta capacidad existe solo lo que entendíamos socialmente como el superdotado, que es en todas las áreas por encima de la media interrelacionadas entre sí, sino que ahora entendemos también que hay una serie de talentos específicos o complejos que también se tienen que considerar dentro de las altas capacidades y si bien a nivel criterios diagnósticos para dictaminarlos los utilizamos, es verdad que todavía desde el sistema educativo vemos que por lo menos en algunas comunidades todavía estamos atrás en incorporarlos como susceptibles de requerir una demanda, una respuesta de necesidades educativas especiales, ¿no? ¿Qué ocurre con la definición histórica de precocidad? Pues que se decía que llega un punto alrededor de los 8 o 10 años más o menos, en que ese alumno que era precoz no se sabía bien por qué, quedaba como diluido alrededor de la media y ya dejaba de destacar en la lectura, en las matemáticas, en el área que fuera. ¿Vale? Con lo cual, el sistema educativo muchas veces se apoyaba en esta característica para decir, como no sabemos hasta los 10, 12 años con total seguridad si este niño tendrá algún tipo de alta capacidad real o no, no vamos a hacer nada con él. Y esto nos ponía los pelos de punta a los que trabajábamos en ello. Primero, porque a este niño, igual que a un niño que necesita un zapato del 32 con 5 años y del 33 o del 34 con 6 años y cada año va variando dependiendo del zapato o de la talla de ropa que necesite, exactamente igual un niño que es precoz necesitará de unos retos intelectuales constantes para mantener la motivación hacia el aprendizaje escolar, porque esta es la clave de la intervención que después tenemos que hacer con estos niños. Entonces, no podemos quedarnos solo con el tema este de que, como es precoz no vamos a hacer nada. No. Lo más importante que hay que entender es, primero, si creemos en la precocidad, vamos a tener que intervenir sí o sí desde el momento en que la detectamos, sea precoz o posteriormente se confirmen o no las altas capacidades. Pero lo que se ha descubierto a posteriori, desde todos los estudios que he podido ver desde los años 2000 hasta la actualidad, sobre todo, es que cuando se analiza por qué ese niño hacia los 10 años ha quedado diluido alrededor de la media, normalmente encontramos que hay un problema o de falta de motivación académica, provocado por esa falta de retos y de un aburrimiento constante en el aula, o bien han empezado ya algunos problemas de ansiedad o de tipo depresivo.
cuando tú trabajas con este niño y solucionas el problema que has detectado que tiene, ese niño, si le vuelves a hacer el test al cabo de 1 o 2 años, ves cómo vuelve a quedar dentro de las altas capacidades y ves cómo efectivamente tiene algún tipo de alta capacidad. Con lo cual, todo lo de la precocidad en la actualidad... a ver, como todavía hay muchos autores que dicen que no, que sí que existe la precocidad, lo dejamos en el aire como un interrogante. El sistema educativo es bastante poco flexible para poder atender a la diversidad de estos alumnos ya de base, ¿no? Porque habría que tal vez modificar muchas metodologías pedagógicas en los colegios, etcétera, ¿no? Pero encima, si las pocas cosas que recoge la ley hacia ellos tampoco funcionan en la práctica, es donde tenemos un gran problema que además es que lo dicen los estudios, o sea, es que la mayor parte de los niños no se detectan y de los que están detectados incluso de forma temprana, también tenemos situaciones de fracaso escolar. Tenemos una desmotivación muy fuerte en niños con unos potenciales que tendrían, ¿no? O sea, hay una diferencia que se describe muchas veces, que es la alta capacidad intelectual para adquirir conocimiento y luego la productividad e impacto social que se puede obtener de esa alta capacidad, ¿no? Y esta segunda parte, que es de verdad la que genera al alumno bienestar y realización y a la sociedad un impacto de evolución, esta es la que más depende del sistema educativo y de la respuesta que les da. Para mí, lo más importante de todo es la formación universitaria de los profesionales que después van a tener que trabajar con niños, porque si aquellas personas que van a trabajar con niños no conocen la realidad de estos niños con altas capacidades, será imposible que ni siquiera puedan no ya detectarlos, identificarlos, sino detectarlos cuando los tengan delante. Entonces, esto es lo principal, pero existe una segunda cuestión y es que yo soy muy optimista al ver que poco a poco se está introduciendo, mucho más lento de lo que nos gustaría a todos, por supuesto, porque es verdad que ni en las facultades de psicología, ni pedagogía, ni magisterio, ciencias de la educación, etcétera, en general no se toca este tema. Todavía hoy en día nos encontramos. Pero después, en formaciones, cuando salen con másters, posgrados, etcétera, ahí sí que se está empezando a introducir bastante